Hola, bienvenidos a su canal Creando Superhéroes. Soy el doctor Jesús Guerrero de la Torre y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es ¿qué consecuencias tiene no diagnosticar TDA en mi superhéroe? Y bueno, empecemos por definir que cuando tenemos un TDA no tratado van a disminuir las habilidades de resolución de conflictos, porque mi hijo no va a tener capacidades de autorregulación por esto que hablábamos en otros videos de la hiperactividad. Además, puede ser que nos cueste trabajo de repente, tanto en la escuela como en la familia, entender la forma de ser de mi hijo. ¿Por qué a veces parece que le hablo y no me escucha? ¿Por qué me da tanto el avión? ¿O por qué es tan impulsivo? ¿O por qué no se queda quieto? ¿O qué estoy haciendo mal yo como papá? Realmente no es que estemos haciendo mal. Es una enfermedad orgánica donde tenemos un desequilibrio tanto en la química cerebral como parte de la estructura. Entonces nos puede complicar el entender por qué mi hijo es de tal o cual manera. Otro problema que tengo con no diagnosticar el TDA es que frecuentemente etiquetamos mucho a los niños y al final las palabras tienen mucho poder y esto genera que el niño entre en un círculo vicioso donde se esfuerza menos porque es un niño que está etiquetado o que tiene un entorno de desarrollo negativo. Y etiquetas muy frecuentes que tenemos para las personas con TDA son flojo, ocioso, travieso, de repente también nos tachan de vagos. Entonces pasa a ser una situación que entorpece mucho el desarrollo de tu hijo. También otro problema que podemos tener cuando no detectamos y no tratamos es el retraso en ciertas habilidades, tanto de desarrollo como académicas. No sé si a alguien en casa le esté sucediendo que de repente tenemos un niño de 8 o 9 años y tiene actitudes de niño más pequeño. Tanto en el habla, de repente le cuesta mucho trabajo dormir en su habitación, le teme mucho estar solo, no le gusta separarse de los padres o simplemente es muy berrinchudo. Esto tiene que ver también con un problema madurativo. Y evidentemente el que yo retrase la intervención, tanto psicológica como farmacológica, me quita tiempo. Y recordemos que cuando hablamos de neurodesarrollo, hay periodos críticos donde es más fácil y es muy importante yo aprender ciertas habilidades cuando corresponde, como la lectoescritura, como el proceso atencional, como el proceso de memoria, como el cálculo, que hacerlo posteriormente. Las neuronas se vuelven a lo mejor un poquito menos diestras para generar aprendizaje más tarde. Y bueno, vemos cómo hay una evolución natural del TDA de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la edad de mi paciente. En el preescolar, lo más frecuente son actitudes o problemas de comportamiento, donde tenemos un niño que es muy hiperactivo, donde tenemos un niño que hace berrinche por todo, que el berrinche puede durar demasiado tiempo, que no tiene ninguna capacidad para autorregularse. ¿Qué es esto? Ok, pasó algo que me disgustó, no logro calmarme, de repente mi mamá está tratando de conciliar, como de no te doy lo que me pides, pero vamos llegando a acuerdos, y al niño le cuesta mucho trabajo lograr esta resolución del conflicto. En la edad escolar tenemos varios problemas. Siguen por ahí presentes los problemas conductuales, pero también vamos a ver ahora problemas académicos. ¿Por qué mi hijo no aprende a leer? ¿Por qué no aprende a escribir? ¿Por qué no lo aprende con la calidad que yo quisiera? ¿Por qué le cuesta tanto el cálculo? ¿Por qué de repente revisamos? Y esto es algo que me dicen los papás todo el tiempo. Ayer revisamos dictado, ayer revisamos las letras, los colores y se lo sabía. Pero al día siguiente olvidó todo lo que yo le dije. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que el cerebro pasó de ser una esponjita que cacha todo a de repente una esponjita que me fuga el conocimiento. Y tiene que ver otra vez con la habilidad de atención y la habilidad de aprendizaje. Algo importante también que ocurre en el escolar, pero también ocurre en la adolescencia, es el proceso de socialización. Y vemos que a veces los niños con TDA pueden tener mucho problema para ser amigos. De repente suelen ser un poco inflexibles. Vamos a jugar, pero a lo que yo quiera. De repente también pueden ser poco considerados con los sentimientos de los demás. A veces puede pasar que no sean tan empáticos o a veces simplemente esta timidez genera que sean niños muy callados, que sean niños que busquen poco el contacto con otros o que tengan mucho miedo de convivir. Entonces pasa a ser un problema enorme porque parte del desarrollo personal de cada individuo implica el aprender a socializar. En la adolescencia vamos a tener nuevos problemas y aquí vamos a empezar con situaciones de autoestima, donde por ejemplo el niño que tuvo una falla académica o el niño que tiene pocos amigos, pues evidente va a tener una autoestima muy frágil y va a impedir que tenga un desarrollo posterior adecuado. Además, cuando tenemos la impulsividad, evidentemente, si de niño se me hacía fácil salirme del salón, empezar el recreo antes, no hacer la tarea, o yo era muy aventado, ¿qué pasará cuando sea adolescente? ¿Qué pasará cuando me ofrezcan un cigarro? O algo peor.
¿Qué pasará con el alcohol? ¿Qué pasará de repente cuando hagamos novio o novia? Entonces pasa a ser muy complicado porque no mido el peligro. Y al no medir el peligro, me expongo a situaciones que no son del todo lícitas e inclusive a lastimar o lastimarme. Espero que con esto nos haya quedado mucho más claro la importancia de hacer el diagnóstico de TDA. Y bueno, ¿cómo puede ayudar la familia? Lo primero es generarle al niño estructura y horario. A mí me gusta mucho trabajar con un cronograma de actividades donde ponemos las horas del día y ponemos para el niño qué tiene que hacer. Puede decorarlo tu hijo, puede participar en establecerlo, podemos pegarlo en su cuarto y le va a ser más fácil seguir indicaciones y generar organización. Y aquí lo importante también es que el niño solo va a empezar a revisarlo, va a generar el hábito del orden. Y bueno, definitivamente tenemos que dar normas claras, instrucciones muy precisas, porque pasa mucho que le decimos al niño, pórtate bien, sé bueno en la escuela. Ah, caray, es portarme bien, ¿cómo me porto bien? Entonces, seamos muy claros en lo que le vamos diciendo. Por ejemplo, levántate temprano, haz tu tarea, no pelees con el de al lado, platica menos, ser muy, muy precisos en lo que vamos a hacer. Ya hablamos de las rutinas, pero no hablamos ahora de los periodos de descanso. Es más fácil para una persona con inatención como yo, por ejemplo, de repente trabajar 30 minutos o 15 minutos y descansar 5. No te digo, mamá, ahí en casa que hagamos 1 hora de tarea y 3 de Xbox, sino que de repente demos periodos cortitos donde el niño pueda desestresarse. Cosas importantes, tenemos que felicitar en público y tenemos que regañar en privado, sobre todo para no afectar la autoestima, para que el niño siga teniendo un ambiente sano de crecimiento. Algo que yo hago mucho en la consulta es hey, acá estoy. Refuerza el contacto ocular con tu hijo. Es importante para favorecer la atención. Algo también muy, muy importante de hacer, cuando nos interrumpe, tratemos de prestar poca atención o de hacerlo esperar. No dejemos lo que estamos haciendo en ese momento de que, ¿ok? Porque si no, yo lo que hago es reforzar la conducta en mi hijo. Lo que sí tenemos que reforzar son los comportamientos muy positivos. Podemos trabajar inclusive con un sistema de puntos y premios. Si mi hijo, por ejemplo, y no los grandes logros académicos, no quedar en el cuadro de honor quizás, o por ejemplo ganarnos el primer lugar, pero logros pequeños, siempre que vayamos avanzando vamos por buen camino. Si mi hijo entonces, por ejemplo, a lo mejor ya no llegó con un reporte, reforzárselo, superhéroe, qué bueno que no llegamos con un reporte el día de hoy, ¿qué te parece si vamos por un helado? Tampoco quiero que gastemos la fortuna en regalos, pero sí que el niño pueda sentir que su esfuerzo es recompensado. Hay que especificar siempre el comportamiento por el que se le felicita y evidentemente no regañar por situaciones personales, porque a veces pasa que la mamá del superhéroe tuvo un mal día en el trabajo y pues nos quitamos con el de al lado, ¿no? Entonces seamos muy cuidadosos con eso. Y por supuesto pidamos ayuda cuando de plano estamos con síntomas desbordados. Y bueno, yo quiero platicarles como médico un poquito de lo que hacemos aquí en SIN. Tenemos 2 fármacos principalmente o 2 caminitos farmacológicos para ayudar a tu hijo a poner atención. A mí siempre me gusta decirles, cuando hablamos de el aprendizaje de poner atención, es como si fuéramos a enseñar al niño a nadar. Tenemos entonces que el maestro para nadar viene siendo la terapia, viene siendo el psicólogo que me va orientando junto con la mamá y es el principal factor para que tu niño mejore. El medicamento es la tabla de surf. Yo cuando aprendí a nadar tenía una tabla, pues era más fácil, me daba más confianza, me ponía de alguna manera el caminito para que yo pudiera lograrlo. Entonces usamos 2 fármacos principalmente, el metilfenidato y la atomoxetina. Y particularmente estas 2 medicinas trabajan en los puntos químicos donde, como habíamos mencionado, impiden o complican el proceso de aprendizaje de atención y de inhibición. Es importante para mí mencionar aquí 3 cosas. La primera, ninguno va a generar que tu hijo se enganche del medicamento, ninguno va a dormir a tu hijo o lo va a dopar y definitivamente el plan es dejarlo por un periodo corto de tiempo. No lo vamos a dejar de por vida, puesto que le generamos al niño las herramientas para conseguir el proceso de aprendizaje. Eso sería todo por mi parte el día de hoy. Los invito a seguirnos en Creando Superhéroes en Spotify y YouTube y SIN te dice cómo en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.